y económico. La verdad que hoy se cruzan los carriles de la cuestión política con la cuestión judicial, con la cuestión económica. Hay un trasfondo muy fuerte político. En estos momentos hay una reunión en la ciudad de Buenos Aires donde se están trazando directivas para ver la respuesta, el tinte de la respuesta de cómo seguir en este conflicto entre la ciudad y la nación. Porque aquí en el Diario de la Tarde te vamos a contar lo que pasó hoy. El gobierno nacional finalmente dijo, bueno, vamos a darte lo que exigís de coparticipación. Vamos a atender el fallo de la Corte Suprema. Primera pregunta, ¿están los gobernadores contentos o enojados con la decisión del presidente de la Nación? Eso te lo vamos a contar aquí. Y después por el otro lado, bueno, ¿cómo va a ser el pago? Estamos hablando de muchísimo dinero, pero no va a ser dinero en efectivo, va a ser en bonos. ¿Qué son los bonos? ¿Es plata? ¿No es plata? ¿Lo engañaron a Rodríguez Larreta? ¿Hace la Corte Suprema? ¿Queda expuesto el fallo de la Corte? Eso te lo vamos a contar con Claudio Zlotnik. Y después, la respuesta por parte de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar? ¿Van a judicializar el asunto? ¿Puede judicializar el asunto Rodríguez Larreta? ¿Vuelve a estar en el centro de escena? ¿Por qué habló Patricia Bullrich antes que el jefe de gobierno? Ahí hay una interna también para entender todo lo que se está jugando hoy en la Argentina, que es muchísimo poder. Y cuando hablamos de poder, estamos hablando de una decisión trascendental entre Navidad y Año Nuevo, entre un fallo de la Corte, una decisión de no acatar un fallo de la Corte Suprema por parte del Gobierno Nacional, y hoy, bueno, en el Gobierno dicen, giramos a tiempo. La oposición dice, tuvieron que recular. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que puede pasar? Te lo vamos a contar aquí en exclusiva en A24. ¿Cómo andan todos? Buenas tardes. Buenas tardes. Claudio, bueno, Lili, Flor, Brenda. Bueno, ¿cómo andan todos? Cecilio, ¿cómo va? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Brenda, arranco por vos. Vamos por lo político de lleno. A ver, dijo el gobierno, giramos a tiempo, dice la oposición, están reculando. ¿Qué se cuenta en Casa de Gobierno de esta decisión? Bueno, una decisión muy controvertida porque crea una división, ¿no? Sí. Adentro del mismo gobierno, porque Alberto Fernández no se mantiene firme en la manera en que se había posicionado la semana pasada, con mucho alboroto adentro del Frente de Todos y de cara a la oposición. Una decisión que estaba medio cantada en los últimos días, en el fin de semana, después de que Alberto Fernández dijera, bueno, esto no lo vamos a cumplir, vamos a desacatar. En realidad... ¿Podía no cumplirlo? ¿Podía? Podía no cumplirlo. Podía no cumplirlo. Sí, podía no cumplirlo. Pero podía se seguir notaba avanzando, ahí... pero las consecuencias eran muchísimo peores en caso de que se mantuviera. Durante el fin de semana en el kirchnerismo no ponían las manos en el fuego sobre que esto fuera a mantenerse. Por eso no dijeron demasiado. Claro. Digamos, Guado de Pedro, el ministro del Interior del kirchnerismo, fue el que ideó, diseñó la medida. Al final, ninguno de los referentes más importantes del kirchnerismo hablaron sobre esto o se manifestaron. ¿Y gobernadores? Claramente a Por favor. ahora no. Gobernadores. Después de lo que pasó, no. Bueno, es muy poco tiempo, ¿no? Por eso. Pero sí, probablemente están, haya un ruido fuerte. Están todos no rearmando la escena, diciendo, bueno, ¿para qué pasó? Desde el viernes ahora, ¿qué es lo que sucedió? Ahora te vamos a mostrar los tuits del presidente que fueron como el comunicado oficial. Porque en el acto con el Ministerio de Defensa no habló del asunto Alberto Fernández, pero sí lo hizo a través de las redes sociales y por eso también el impacto de todo esto. Ahora vamos a mostrarte los tuits que fueron de media mañana por parte del presidente. Ahí está, el Estado Nacional ha sido notificado de la medida, otorgada por la Corte Suprema a favor de la ciudad, y es un largo hilo de tuits donde el presidente explica, primero que está en contra del fallo, después hace una lectura política también, y después, ahí vamos a ir avanzando con los tuits, después lo que dice el presidente es, bueno, ¿y saben qué? Te vamos a dar con un bono, dice la política pública que se dispone el Poder Ejecutivo, se aplica en todo el territorio nacional. Por ahí, en ese momento era una lectura de lo que ya se venía sabiendo, digamos, lo que ya sabíamos de lo que estaba haciendo el Poder Ejecutivo. Pero, acá está la gran discusión que ahora pasa a ser económica. La gran discusión es, ¿le van a pagar con un bono? Claudio, ¿qué significa? Porque lo único que nosotros vimos fueron cifras. La famosa TXL. TX31. TX31. Estos bonos. ¿Qué es? Y son bonos a 90 días que el Estado Nacional le va a dar a través de la Ciudad de Buenos Aires, Sí. a través de la Corte Suprema, los va a depositar.
son bonos que, digamos, se los utiliza para que políticamente Alberto Fernández pueda decir cumplí con el fallo de la Corte Suprema, el máximo tribunal, pero no es dinero que pueda contar hoy por hoy la Ciudad de Buenos Aires. Son bonos a 90 días a la espera de que haya una resolución definitiva de la Corte Suprema. La decisión por eso, a ver, fue cautelar. Si mañana el jefe de gobierno dice necesito ese dinero, no va a encontrarse con dinero. No. Con papeles, con bonos. Con papeles a 90 días. A ver, pero el gobierno lo que plantea es, momentito, a ver, esto viene de una jurisprudencia, se lo dieron a Santa Fe, se lo dieron a San Luis. Sí, claro, lo que dice el gobierno es esto ya se utilizó, la misma Corte Suprema autorizó, avaló estos bonos en una deuda que el Estado Nacional tenía con la provincia de Santa Fe. Pero ¿qué es lo que dicen algunos juristas de la oposición? Ojo, porque la deuda de Santa Fe, en aquel momento, digamos, cuando la Corte dice, bueno, está bien, avalo que el Estado, si no tiene los recursos en efectivo, digamos, a través de bonos, para no afectar el presupuesto, para no generar una turbulencia monetaria, bueno, los acepta. Ahora, ¿qué dicen algunos expertos judiciales de la oposición? Bueno, pero la deuda, aquella deuda del Estado con Santa Fe era una deuda existente, y además, no como ahora. Ahora es una deuda, es una deuda que se empieza a generar a partir del fallo justamente de la Corte. Bueno, y ahí eso es lo que está intentando entender ahora la ciudad con la respuesta. Sí, claro, sí, es como bien decía, era una deuda de stock, digamos, era una deuda atrasada, con lo cual se podía pagar con bonos hacia adelante. Y acá se trata del dinero del día a día que necesita. Y otra de las diferencias, con esto que bien mencionabas, Ramón, de la jurisprudencia, es que en ese momento se acordó, digamos, Nación se reunió con la provincia de Santa Fe, en ese caso el ministro era Guzmán, y acordaron esto. En este caso se plantea de un modo unilateral. Yo te voy a pagar con esto y tomalo o dejalo. Bueno, en ese punto ahora nos vamos a parar y también vamos a ir al trasfondo de la cuestión política con el analista del día de hoy, que es Diego Reynoso, en minutitos nada más. Flor, dale. Después hay una discusión judicial. Vos planteabas, ¿se puede o no se puede incumplir el fallo ahora? Y ahora la discusión que se venía dando desde la semana pasada tiene que ver con esta cuestión en la legislación argentina de que tiene que haber por lo menos 2 instancias para que un fallo se considere que está firme. Entonces vos decís, bueno, pero si la Corte Suprema, o sea, igual si eso va a llegar a la Corte es la que decide, no hay debate. Pero acá había un debate, hay una discusión todavía de si hay o no una segunda instancia, porque lo que el gobierno estaba intentando en su apelación era esto de que aparezcan los conjueces como representantes de la Corte para ver si toman una segunda decisión respecto de esto. Bueno, a ver, de toda esa maraña burocrática legal, que de un lado de la grieta vas a encontrar un gobierno que te dice todo esto es absolutamente legal, la oposición planteando, un momentito, nosotros seguramente tengamos que judicializar esto por la decisión que se tomó. Vamos a hablar con un constitucionalista, vamos a bajarlo bien al llano para que vos del otro lado lo entiendas. Domingo Rondina es abogado constitucionalista, está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ramón Indar te saluda. Hola, buenas tardes, Ramón. Gusto en verte y oírte. Por favor, muchas gracias. Bueno, a ver, primera lectura de lo que hizo el Gobierno Nacional con este fallo de la Corte. A mí me parece que es perfectamente válido que cuando una parte es condenada tenga derecho a apelar. Cualquier ciudadano, cualquier institución, cuando es condenada, tiene derecho a discutir. No se le puede negar a nadie, mucho menos al gobierno, la posibilidad de estar en disconformidad con una sentencia y plantear un recurso. A mí me parece que no hay que dramatizar, yo lo vengo explicando hace unos días. Cuando se le empieza a decir a algunas personas o a los gobiernos que no pueden ir a tribunales, uno es el que está rompiendo la institucionalidad. Porque justamente lo que queremos es que las discusiones se den en tribunales. No se le puede decir, está mal presentar un recurso, porque el gobierno está presentando un recurso procesal, que seguramente va a ser rechazado, porque yo creo que no es una buena estrategia. Seguramente va a ser rechazado, pero no se le puede prohibir presentar recursos, porque el gobierno no está yendo con los tanques a demoler el edificio de Talcahuano. El gobierno está presentando un recurso en un papel. Entonces, dejemos que presente los recursos, que la Corte resuelva lo que tiene que resolver
Y si los recursos son rechazados, la sentencia queda firme, por lo menos a nivel cautelar, Sí. queda firme y tendrán que cumplirla. Ahora, Pero no Domingo, solamente. perdón que te interrumpa porque esto es clave, me parece. Con la decisión que hoy toma el gobierno, que es entonces es absolutamente legal decir yo te voy a pagar, no te preocupes, pero bueno, tengo estas letras. Con la jurisprudencia de marcar Santa Fe, San Luis, etcétera, Eso es otra cosa. digamos, ¿esto es un capítulo abierto o cómo sigue? Eso es otra cosa. En primer lugar, señalemos que el gobierno hoy está retrocediendo respecto de lo que habían dicho. O sea, el presidente dijo que iba a presentar un recurso y que hasta tanto el recurso no sea resuelto no iba a cumplir. Hoy dijo que aunque el recurso no esté resuelto, va a tratar de cumplir igual. Sí. Yo me pongo en el lugar de los abogados del Estado, deben estar agarrándose de los pelos, como me agarro yo cuando los clientes cambian de idea sobre la marcha. Porque Totalmente. uno hace toda la preparación recursiva y después el cliente se achica. Bueno, entonces, primero eso. En segundo lugar, lo que está haciendo el gobierno con lo de los bonos también es una discusión posible, no es una locura ni una ilicitud. Cuando uno es condenado a pagar una suma, uno puede ofrecer modalidad de pagos. Vos podés decir, miren, ofrezco este auto. Claro, pero perdón, ¿y la ciudad? El único que tengo ahora. ¿Pero la ciudad puede rechazarlo esto? Digamos decir, ¿sabes qué? Yo esto no lo toco. Pero en definitiva no lo resuelve la contraparte. La contraparte, ahora el tribunal, en este caso la Corte. Pero es lo mismo en el más simple de los tribunales de cualquier parte del país. Cuando el deudor dice, bueno, yo puedo pagar de este modo, Sí. el tribunal le corre traslado a la otra parte para que diga qué opina. Si la otra parte acepta, chau. No hay problema, se hace así. Ahora, si la otra parte no acepta, el tribunal pasa a analizar. Bueno, ¿le doy la posibilidad de pagar así o no le doy la posibilidad de pagar así? Pero modalidad de pago es algo que siempre se puede plantear. En este caso, el gobierno propone pagar con títulos. Dice, yo lo que tengo disponible en este ejercicio presupuestario, lo que tengo disponible es bono. Ahora, pero Domingo, perdón, ¿Cómo? ¿propone o ya actúa? ¿Es distinto o es lo mismo? Propone o incluso si lo deposita en una cuenta comitente, porque son títulos, también es válido porque vos das en pago y si no te lo aceptan, tenés que retirar lo que diste en pago. Eso es algo que es muy frecuente en los juicios y que en el caso tenemos, como vos bien señalabas, el antecedente de provincia de Santa Fe. Yo puntualmente soy de la provincia de Santa Fe, he seguido con mucha atención ese proceso y algunos, como yo, planteábamos que era incorrecto que el gobernador Perotti haya aceptado títulos porque es menos valioso que la plata, porque el título tiene un valor hipotético y hay un valor real que es lo que te dan en el mercado. Te vuelvo a interrumpir ahí, entonces, recién Claudio Zlotnik, columnista de Economía, decía la jurisprudencia, en este caso, tiene una distinción. Santa Fe y la Nación habían llegado a un acuerdo. Acá no. ¿Eso puede cambiar algo? Esa es la diferencia. Okay. Santa Fe, para mí incorrectamente, aceptó que le paguen en títulos, con lo cual perdió plata. Perfecto. En este caso, tendrá la Corte que resolver, primero ver si Buenos Aires lo acepta, porque como te decía, Buenos Aires capaz que lo acepta. Ahora, si Buenos Aires no lo acepta, la Corte tiene que resolver. Bien. Pero sí, estoy de acuerdo con Claudio en que es menos plata el título que el cash. Sí, ahora, hoy por hoy, la Corte no dijo paguen cash, paguen en billete. La Corte establece un valor. Después, la modalidad de pago siempre es algo que se resuelve o que se acuerda. Bien. Domingo, buenas tardes. Florencia de Jalfón te saluda. Vos decías hace un rato que la primera estrategia te había parecido mala. ¿Cuál hubiera sido para vos una mejor estrategia del gobierno? No digo que me parezca mala, me parece que era muy pobre. O sea, presentar una recusación por lo que se había dicho en la sentencia de cautelar es improcedente, no se puede recusar por razón de un fallo. En todo caso, vos podés recusar por falta de objetividad, pero eso debió ocurrir antes. Plantear un recurso revocatorio in extremis es un recurso muy de manual, pero que en el 99% de los casos no tiene
no funciona, más allá de que hay antecedentes, incluso la Interamericana le ha dicho a la Corte Argentina que lo utilice. Y después el tema de que habían dicho de que las provincias comparezcan como terceros, también me parece que no tenía, no iba a tener mucha suerte procesal. Bien. Creo que había otros planteos. Por empezar, me parece que a veces es mejor empezar a cumplir una cautelar y plantear otro tipo de recursos. Por ejemplo, volver a discutir la coparticipación con Buenos Aires, la ley de coparticipación, dictar una nueva norma. Me parece que la estrategia era pobre, pero era una estrategia, la de los recursos y la recusación y los terceros, era una estrategia que a lo sumo iba a hacer perder un par de meses al juicio, no era la renuncia al Estado de Derecho. Absolutamente. Sí, Cecilia, dale. Domingo, quería preguntarte si el gobierno de la ciudad toma estos bonos y dice mejor pájaro hermano que 100 volando y después ve y continúa el proceso judicial, ¿se considera extinguida la obligación de Nación? No, primero, como te decía hoy, si la parte acreedora acepta la modalidad de pago, el tribunal ya no se mete. Entonces, ahí ya la Corte no tendría que decir nada. Pero la ciudad también puede decir, bueno, por este presupuesto acepto los títulos y solicito que en la próxima, o sea, hace como una contrapropuesta. Bueno, vos lo que tenés hoy es esto, es como un deudor que te dice, mire, yo hoy tengo 100 pesos y los otros 100 el año que viene. Vos podés decir, bueno, acepto los 100 y el año que viene vemos qué es lo que tenés. Entonces la ciudad puede aceptar esto como una modalidad temporaria de pago y después pedir que se siga en efectivo o de otro modo. Sí, todo esto se puede resolver. O sea, la modalidad de pago siempre es un tema abierto, salvo que el tribunal diga, bueno, no, esta modalidad no es posible, que es lo que va a ocurrir ahora y veremos qué dice la Corte. Pero no es que es imposible presentar títulos. No, es una forma habitual de negociación. Es más, el título, vamos por una comparación que todo el mundo entiende, el título es un cheque. Sí. Entonces, a veces el deudor viene y dice, mire, me condenaron a pagar 1 millón, yo traigo 300.000 en efectivo y 2 cheques a 30 y 60 y los dejo en el juzgado, que es lo que puedo ofrecer ahora. Y bueno, a veces aceptan, a veces no aceptan. Se entiende. Domingo, igual parece que el gobierno no va a aceptar el pago en bonos. ¿Qué pasa a partir de ahora con esta determinación? Digamos, ¿cuál puede ser la evolución de la pelea o de la negociación ahora que el procurador de la ciudad dijo que no van a aceptarlo y que están incumpliendo el fallo desde la Nación? Bueno, si la ciudad no acepta, la Corte tiene que resolver qué hace. Claro. La Corte puede decir no, como el acreedor no lo acepta, pague cash, o la Corte puede decir, mire, el argumento del Estado Nacional respecto a las partidas presupuestarias es un argumento razonable y la ciudad se la tiene que aguantar y tiene que recibir los títulos. Es el tribunal el que decide las propuestas de pago, porque el mismo tribunal tiene todas las potestades para hacer cumplir su sentencia. Ahora, Domingo, entonces él claro, dice esto de una forma razonable o no. Brenda, repitamos ese dato entonces. La ciudad ya lo adelantó. Sí, ver, ¿qué es lo que plantearon? Lo venía adelantando y ahora se plantó frente a esta decisión del Gobierno Nacional. Dijeron que que el Gobierno Nacional no está acatando el fallo. No está acatando el fallo. Se lo comunicó a la Corte Suprema directamente para que arbitre en este asunto. Así que... Eso no es cierto en el sentido de acatar el fallo. No es no acatar el fallo proponer una modalidad. Proponer una modalidad es eso, proponer una modalidad de pago. No es desacatar el fallo. Claro. Lo que pasa es que claramente ningún acreedor, pudiendo pedir cash, acepta cheque. Claro, teniendo la espalda de la Ciudad de Buenos Aires, me imagino que pueden seguir escalando el conflicto hasta tanto tengan un mejor resultado. Imaginamos eso. Yo creo que en este caso es evidente que se mezcla proceso judicial y política. O sea, no es solo plata lo que se discute. Todos sabemos que esas sumas de dinero no le cambian la situación a la Ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa la verdad es que este conflicto se está escalando por razones más políticas de ambos lados. Lo que pasa es que hay una cuestión económica también, económica financiera, es que ¿qué pasa si
el gobierno de la ciudad recibe, acepta los bonos y va al mercado y los vende. Y no le van a dar muy posiblemente el 100% de lo que dice el bono. Me debe 100. No, Posiblemente claramente. el mercado va valga a ser menos. un valor menor. Tenga que esperar al final, justamente al final, al vencimiento. Claudio. Sí. Acá en Santa Fe lo estamos viendo. El gobierno provincial en Santa Fe le repartió a los municipios y comunas, le repartió una parte de los bonos. Trasladó. Y, sí, las Y ahí, trasladó pero, perdón, para- ¿y ahí no te judicializa un municipio? Me imagino que eso no. los Ok, está bien. municipios no tenían un derecho propio, fue Ok. como un regalo que les hizo la Perfecto. legislatura repartir. Ahora, Domingo, Entonces, los municipios están sí. yendo a los mercados y cobran mucho menos de lo que Claro. dicen los títulos. Claro. Y por ahí los intendentes se quejan y dicen, pero a mí me habían dicho, bueno, sí, pero te pagan menos. pero es lo que hay. Ahora, Domingo, déjame un segundo que lo sume a Diego Reynoso, analista político. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Para entender esto, lo que plantea muy bien Domingo es, ojo, acá hay una cuestión también que se nota el corte político, inclusive decía, bueno, el gobierno tuvo que dar una marcha atrás hasta plantear cuando tu cliente se achica. En este caso, el cliente es el presidente de la Nación. ¿Qué lectura política hacemos de esto? Bueno, ahí comparto dos cosas. Uno, que no hay que dramatizar el conflicto, pero el punto, y que puede, digamos, el gobierno también plantear su posición. El problema es que el viernes el gobierno dramatiza de alguna manera, reuniendo a gobernadores y demás, poniéndose fuerte en una posición y señalando que no va a acatar. Y hoy, bueno, como dicen ahí, retrocede de esa posición. Total. Bueno, lo primero que hay que decir es eso, muestra, no sé, yo no sabría decir si esto es una muestra de debilidad O de o de coherencia. falta de cohesión. Claro. Son dos cosas, o las dos cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Falta de cohesión en la coalición política, lo cual esto va a generar, me imagino, alguna secuela interna, como muchas de todas las decisiones que están pasando en el gobierno, ¿no? Pasó con la negociación con el FMI, por poner un ejemplo, digamos, Sí, sí. el más drástico, ahora este posicionamiento. Pero la novedad va a ser ahora que ya no solo va a ser con una parte de la coalición muy identificada como el kirchnerismo, sino que va a ser con los gobernadores, porque sentó en la mesa de negociación a otro grupo, a otro sector de la coalición política, que son los gobernadores, con la excepción, digamos, de Córdoba y Santa Fe, ¿no? Bueno, ahí tenemos estas tres patas. Domingo, te hago una última, así te despido y te agradezco el tiempo. Es que coincido con Sí. Diego, los políticos en general tratan de cargar de épica y verborragia cualquier cosa. Entonces, el otro día era la simple presentación de un recurso, era la defensa histórica del federalismo. Y hoy, recular y cumplir es la defensa de los intereses nacionales. Los políticos siempre, cuando les sale en contra un juicio, empiezan a cargarlo de dramatismo. Totalmente. Pero eso es una mala estrategia. Sí. Cumplamos las situaciones procesales como lo que son. Domingo, procesos. muchísimas gracias por el tiempo y las explicaciones. Fuiste muy claro. Gracias a ustedes y Por favor. felicidades.